tema en especial es lo que nos da dolor de cabeza a todos los aspirantes que estamos en este camino. Siempre el mayor enemigo es la mente, y es lo que tenemos que trascender en todos los aspectos. Y aquel que no trasciende la mente, pues simplemente nunca se va a lograr nada. Vamos a estar siempre embotados, siempre con una venda en los ojos, y pues tenemos siempre que tratar de encontrar ese hilo de Ariadna, como le llaman algunos, para poder anular la mente. Pero como el maestro decía, no tenemos por qué aceptar ni rechazar, sino comprender. De nada sirve que estemos toda la vida rechazando los pensamientos, negando nuestros pensamientos, si estos se van a estar proyectando y nosotros siempre rechazando porque se nos inculca que está mal y que si no los trascendemos nunca vamos a lograr nada. Y no, se trata de llegar a ese trasfondo que tiene en sí mismo el pensamiento, ¿sí? Los resortes secretos, ocultos que tiene la mente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí perdemos toda la existencia, ¿sí? Ahí perdemos toda la existencia, y quien llega a trascender la mente, pues se vuelve maestro, ¿sí? Porque la mente es el obstáculo que no nos permite que todas las partes autoconscientes del ser se manifiesten a través de intuitos, intuiciones, revelaciones, enseñanzas, mensajes. Están bloqueados por la mente que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos desarrollar ese factor o esa fuerza que en sí mismo es el pensamiento? Porque es una fuerza. Hay aparatos que miden el pensamiento, el telementómetro, ¿sí? Recibe diferentes nombres, pero hay aparatos que ya miden el pensamiento. Entonces se tiene que considerar de entrada como una fuerza que está dentro de nosotros en forma mecánica, que se manifiesta en contra de nuestra voluntad, por sí sola, cuando no queremos, y aunque la querramos aplicar, allí está manifestándose. Entonces, por mucho que la rechacemos, si no encontramos ese hilo negro, ese hilo de Ariadna, como se le llama, pues nunca la vamos a anular. Si consideramos que el pensamiento obedece a una causa y un efecto, todo se desenrolla y se desenvuelve como causa y efecto dentro de nosotros. Tiene una causa y busca sustentar o sostener un efecto, ¿sí? Entonces, ya desde ahí tenemos que considerar que causa es un inicio, es un principio, y efecto pues es un final, algo que busca concretarse o algo que desata, o consecuencias, ¿sí? Que devienen de esa causa, ¿sí? El resorte secreto de la mente al emitir y proyectar. Si estamos emitiendo y si estamos proyectando a través de la mente, tiene que haber un resorte secreto. Y tenemos que llegar a esas fuerzas causales que están originando ese pensamiento. Porque de nada sirve rechazar, condenar y menos justificar, ¿sí? El maestro Samael decía, no debemos rechazar, condenar ni justificar, sino comprender, ¿sí? Entonces, tenemos que llegar a ver cuál es ese resorte secreto del pensamiento, por qué se emite, por qué es autónomo, qué busca, qué quiere, cuál es su finalidad, desde dónde parte, desde dónde surge, por qué, qué lo motiva a crearse, a exteriorizarse, a manifestarse, a proyectarse. Se tiene que llegar a eso, porque si no se nos va a ir toda la existencia y nunca vamos a lograr lo que es nada. Entonces, todo pensamiento en sí mismo es una tesis. Tesis es sustento, base. El pensamiento en sí mismo es algo que se está sustentando
se está sustentando y tiene cierta base por la cual se manifiesta y la forma en que se está manifestando. El maestro dice en forma muy simple y muy sencilla, dice, la base del pensamiento, del parloteo mental, es el automérito. Así lo dice, es el maestro de la síntesis y siempre dejó pautas para que nosotros lleguemos a ese discernimiento, ¿sí? Para que lleguemos a ese discernimiento. El maestro muchas veces no contestaba las preguntas porque decía, es que se castra la enseñanza, no se puede dar todo en charola de plata porque cada uno tiene que discernir, cada uno tiene que comprender. Se castra la enseñanza y simplemente daba cierta pauta, pero de ahí es el aspirante que tiene que llegar a descubrir lo demás, llegar a ese autodescubrimiento. Entonces, la base es el automérito. Y si nosotros analizamos lo que es el automérito como resorte secreto de cualquier pensamiento, encierra varios factores, varios elementos, como lo es el afecto a sí mismos. Nos queremos demasiado a nosotros mismos. Entonces, de alguna forma siempre, como ego, siempre estamos emitiendo y proyectando un pensamiento que viene a conciliar ese afecto que tenemos hacia nosotros mismos. No hay de otra, no hay de otra. Tenemos que llegar a esas fuerzas sutiles que se manifiestan a través de ese pensamiento. Y ese afecto a sí mismos, si analizamos y reflexionamos y meditamos, encierra autojustificaciones que obedecen a veces al miedo. En una ocasión nos dispusimos a observar la mente y no proyectar ni un pensamiento. Fueron dos situaciones que en lo personal marcaron muchas cosas. Les decía, me propuse en una semana no emitir ningún pensamiento. Como era hijo de familia, estudiante y todo, pues no tenía preocupaciones, responsabilidades más que ir a la universidad. Ya estaba en esta enseñanza, recién estaba entrando. Entonces me propuse no emitir ningún pensamiento. Desde que me despertaba, la mente tranquila, relajada, sin ninguna ansia, sin ningún afán, y no se emitió ni un pensamiento. Hicimos una meditación a la semana y de repente se vino el parloteo mental, se vino, o sea, por sí solo, en forma brutal, o sea, no la podía parar. Y nos pusimos a analizar qué es lo que está proyectando eso. O sea, si una semana no habíamos emitido ninguno, ¿por qué ahora se está proyectando? ¿Sí? Y de repente aparecieron dos seres que eran una mezcla, eran entidades lógicamente del cuerpo mental. Eran entidades que eran una mezcla de ser humano, de simio con cabeza de pez. Y empezaron a parlotear lo que la mente estaba emitiendo. Fíjense, era una especie de humanoide, ¿sí? Ser humano, pero tenía escamas y tenía piel de simio. Y la cabeza tenía una trompa mezcla de rana y pez. Entonces ahí intuimos que eran dos agregados, no es uno, eran dos agregados que estaban manifestándose como parloteo mental. ¿Y por qué tenía escamas de pez? ¿Por qué tenía una especie de hocico de pez o de rana? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se había estado sustentando de la propia energía sexual. Sucede que cuando uno de los centros, sea el centro intelectual o el centro emocional, se sale de equilibrio, empieza a succionar energía de nuestro centro sexual. Se alimentan de nuestra energía sexual. Por eso es que para los antiguos místicos, fornicar no era nada más perder la energía sexual, ¿sí? Sino que era salirse del recto actuar
recto pensar y recto sentir. Y en este caso la mente estaba desorbitada, proyectando. Y como es algo enfermizo, llega un momento en que se agota esa energía en la mente y empieza a succionar energía del centro sexual. Esa fue una experiencia en cuanto a la mente. Y en otra meditación que hicimos, se vino ese parloteo mental de nuevo. Entonces, cuando nosotros tratamos de intuir de dónde se originan esos condenados pensamientos, que yo no los estoy mandando, solo se están manifestando. De repente apareció un ser, una persona, pero con la mirada extraviada, mirando al infinito y parloteando y moviendo los brazos. Y lo observé y era el que estaba mandando ese pensamiento, esos pensamientos. Entonces no paraba de parlotear. Entonces en la meditación quise saber, o sea, qué era lo que lo animaba. Entonces vi que de su pecho salió un gas y como a medio metro se quedó flotando. Era una nube beige, color crema, flotaba. Y esa entidad se quedó como maniquí, sin vida, colgando. Sí, se quedó así colgando sin vida. Imagínense a Pinocho, que tiene vida y de repente se queda inerte, como una marioneta sin fuerza, sin vida. Y esa cosa flotando ahí, una especie de gas, de niebla. Entonces mi atención en la meditación se fue hacia esa niebla que flotaba, que salió de su pecho. Y cuando se fue mi atención ahí, por decir qué era, por saber qué era, se volvió a succionar en el pecho y empezó otra vez a parlotear, hablar por aquí, voltear por allá, mover los brazos. O sea, pude evidenciar lo que era la esencia enfrascada en una entidad psicológica pensante. Es real y es cierto cuando se dice que todas las entidades psíquicas en sí mismo tienen enfrascada una fracción de alma o de esencia. Y ahí se pudo evidenciar. ¿Y por qué se pudo evidenciar? Bueno, siempre nos ha dicho el maestro que cuando la mente cesa de parlotear, de proyectar, entonces adviene eso que es lo real, eso que es la verdad. Entonces llegar a vislumbrar cada entidad psicológica pensante y llegar a detectar cómo la esencia es la que lo está animando, pues es algo grandioso. Ya como que se le empieza a perder sentido a la mente. Y cuando viene un pensamiento es cuando uno puede decir, es que yo no soy mente, yo no soy la mente. Entonces todo ese afecto hacia sí mismos son autojustificaciones. Podemos nosotros despertar en la mañana y llevar la atención a nuestro interior para detectar cuál es el primer pensamiento que se manifiesta. Y eso es vital para empezar el día. ¿Qué pensamiento se manifestó por primera vez al momento de despertar? Observarnos. Y en una ocasión, por ejemplo, nos bañamos, desayunamos, salimos para irnos al trabajo, pero cuando íbamos sacando el carro de la cochera, empezó un parloteo. Y era una autodefensa para unos reportes que tenía que presentar y no alcancé a terminar. Entonces tenemos que definir, o sea, es automérito, es afecto a sí mismos, pero ese afecto a sí mismos encierra también ciertas autoprotecciones, autodefensas, ¿sí? Autojustificaciones y todo, bueno, eso es en menor grado, ¿sí? Y tenemos que analizar dónde está ese factor miedo, ese factor temor, ¿sí? Para anular esa mente, para quitarle esa fuerza. Pero otras veces el pensamiento que se emite obedece a una autoimagen falsa que tenemos. Vivimos toda la vida engañados. Nos decía el maestro que uno es el sentimiento del yo, el falso sentimiento del yo, del jovencito que tiene 18 años. Otro es el falso sentimiento del yo, del que tiene 20, que piensa que con su cara bonita va a conquistar a todo el mundo.
Otro es el sentimiento del yo, del que tiene 25, otro el que tiene 30. Cada quien tiene su propio falso sentimiento del yo, ¿sí? Y siempre esa proyección de pensamiento se va a estar emitiendo, pero tenemos que empezar a derrumbar esa autoimagen que tenemos, ¿sí? Ese falso sentimiento del yo, ¿sí? Puede ser también el sentimiento de no ser comprendidos, lo que hace que emita ese parloteo la mente. El sentimiento de no ser comprendidos, y que si no nos quisiéramos tanto a nosotros mismos, que si no fuéramos tan orgullosos, que si no fuéramos tan sentirnos autoimportantes. ¿Perdón? ¿Sobre qué, perdón? Soberbios, sí, orgullosos, también la palabra soberbia. Nos valdría gorro el sentimiento de no ser. Adelante. O sea, no nos importaría el sentimiento de no ser comprendidos, pero la autoimportancia no nos deja. La autoimportancia no nos deja. Ese sentimiento de no ser comprendidos, o sea, son diferentes aspectos que hacen que el pensamiento se emita. Ya dijimos varios, ¿sí? El automérito, el afecto a sí mismos, que tiene que ver con autojustificaciones, automiedos, autodefensas, ¿sí? Autoprotecciones, el sentimiento de no ser comprendidos. Pero todo eso tiene como base la soberbia, el orgullo, la autoimportancia y una falsa imagen que tenemos de nosotros. ¿Y por qué tener todo eso si al fin de cuentas, cuando se acabe la vida y nos vamos a morir, qué nos vamos a llevar? Nada. Venimos solos y nos vamos solos. Nada nos llevamos. Entonces es importante comprender lo fatuo, lo absurdo. A veces me pongo a pensar, tenemos los años que tengamos, 35, 40, 45, 50, y no nos hemos puesto a pensar, bueno, tengo toda la miserable vida pensando, ¿y qué he ganado? O sea, ¿qué hemos ganado? O sea, la mente está estúpidamente proyectando, emitiendo, y nunca alcanzamos a discernir por qué emite tanto. Y nunca alcanzamos a entender y a aceptar que tenemos toda la vida pensando y no nos ha traído nada bueno. Al contrario, nos complica la existencia. Porque muchas respuestas a problemas que tenemos advienen cuando el pensamiento es eso. Advienen cuando se manifiesta cierta intuición. Por ahí dicen, si tienes problemas y no se pueden resolver, ¿para qué? ¿Para qué te afliges? ¿Para qué te afliges? ¿Para qué te agobias? ¿Para qué piensas? Si estos no se van a resolver, y si tienen respuesta, pues solo se van a resolver. ¿Para qué nos mortificamos internamente? Entonces, sí es importante que definamos cuándo es automérito, cuándo es afecto a sí mismos, autojustificaciones, autodefensas, automiedos, autoimagen y el sentimiento de no ser comprendidos. Ahora, esto es en cuanto al mundo de la mente, pero si hemos dicho que el pensamiento obedece a causa y efecto, que el resorte secreto de la mente al emitir y proyectar en sí mismo es una fuerza que se manifiesta adentro, tenemos que entender que detrás de ese pensamiento hay una voluntad de realización. O sea, cuando hablamos internamente que tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo astral, que es el cuerpo de sueños, pero también tenemos un cuerpo de la voluntad. Entonces tenemos que definir qué porcentaje o grado de voluntad tiene ese pensamiento de desear cristalizarse, porque cada pensamiento en sí sintetiza un deseo. Decía el budismo
Si queremos aniquilar al yo, tenemos que aniquilar el deseo. El deseo es la base, es la raíz, es la madre de todos nuestros yoes, nuestro ego. El deseo es la base y es el fundamento. Entonces, detrás de todo pensamiento hay un principio volitivo que obedece ya no al cuerpo mental que está en una sexta dimensión, sino a ese impulso volitivo que tiene su raíz desde el mundo de las causas naturales, que es desde el mundo de la voluntad. Entonces aquí ya estamos viendo que el pensamiento en sí mismo no nada más obedece a los aspectos que mencionamos ahorita, sino que aparte, como fuerza que se genera, tiene una voluntad oculta, escondida, como deseo de realizarse y manifestarse y cristalizarse, ¿sí? Y que todo sea de acuerdo a ese pensamiento. Hay una voluntad implícita, ¿sí? Por eso también se dice que es casi siempre cuando detectamos un defecto o un pensamiento, no es una entidad psicológica, un defecto psicológico. Casi siempre va acompañado de 2 o 3 defectos o entidades psicológicas. Porque estamos hablando del plano de la voluntad que encierra ese pensamiento de realizarse y manifestarse. Pero también hay una carga emocional. O sea, también hay una carga emocional porque todo pensamiento altera nuestra parte emocional. Vean cómo esas personas que se burlan de la meditación piensan que son unos flojonazos ahí, que no están haciendo nada, que están durmiendo. Al Buda lo representan con una barrigota así. Al Buda lo representa con una barriga, ¿sí? Cuando en realidad pasaba ayunos, sacrificios, y piensan que es algo inútil, tonto, ocioso, infantil, la meditación. Cuando tan solo un pensamiento nos podría llevar 1 o 2 horas estarlo analizando, estar desentrañando la parte volitiva y la carga emocional que lleva adentro. Como voluntad, un pensamiento en el fondo tiene el deseo de coaccionar al manifestarse físicamente. Tiene el deseo de coaccionar y que el mundo físico se coaccione de acuerdo al pensamiento que tenemos. Coaccionar, ejercer nuestra voluntad sobre, ya sea sobre circunstancias. Todo esto encierra el pensamiento, la voluntad de coaccionar sobre circunstancias, sobre personas que nos rodean, que pueden ser los compañeros del trabajo, sobre la esposa, el esposo, etc. Cualquier pensamiento no queda nada más en el mundo de la mente, sino que trae una voluntad implícita, que es coaccionar. El deseo de cristalizar, influenciando circunstancias, personas. O sea que la mente proyecta, tiene el deseo de realizarse, va a una parte emocional implícita. Tiene el deseo de realizarse. Ahora, si tiene el deseo de realizarse, esto encierra otra cosa: frustración. Vean ustedes el pensamiento que quieran, aparte de que tiene esa voluntad, que tiene esa carga emocional, se está manifestando por un factor: frustración. Por los factores que ya dijimos ahorita. Frustración. ¿Y qué es la frustración? En sí mismo es ira implícita, es ira, coraje. Cuando alguien está enojado, no hay que preguntarle: ¿estás enojado? ¿O por qué estás enojado? Hay que decirle: oye, ¿por qué estás frustrado? O sea, ¿qué fue lo que te hizo enojar? ¿No te dijeron lo que quisiste? ¿No sucedió lo que querías? Las circunstancias que esperabas se alteraron y te enojaste. O sea, no es
no es una palabra equivocada, o sea, que quién sabe quién la habrá inventado. Algún mago negro ahí para bloquear la evolución del hombre, el despertar de la conciencia del hombre. Cuando la palabra correcta es ¿por qué estás frustrado? Vean ustedes, hasta ahorita todo lo que va encerrando un simple pensamiento. Voluntad implícita, carga emocional y frustración. Por algo se está manifestando, porque hubo frustración en algún aspecto. Y sucede que la ira implícita en un pensamiento, por frustración, porque las cosas no han sido como queremos, porque estamos llenos de autojustificaciones, de automiedos, autodefensas, sentimientos de no ser comprendido, todo eso es, en síntesis, frustración. Y sucede que esa ira, esa frustración degenera en ira contenida. Y esa ira contenida en el fondo y más adelante degenera en odio. El odio en sí mismo es ira contenida. ¿Y quién nos dice que en el mundo de las causas naturales, o sea, nosotros tenemos un pensamiento, pero todo indica que si nos vamos más arriba espiritualmente, más internamente, más subconscientemente, en el mundo de las causas naturales, el mundo de la voluntad, lo vemos como un simple pensamiento, pero en el fondo ya está acarreando odio. O sea que la cosa no queda nada más en pensamiento, no queda nada más en carga emocional, no queda nada más en voluntad implícita, sino que ya puede tener de fondo cierto odio. ¿Sí? Porque si pensamos es porque estamos frustrados de alguna forma, y esto se degenera, viene a ser ira, y esta degenera en odio. Porque nos encontramos a tantas personas en la vida que atacan, que dicen, que calumnian, o sea, la gente está llena de frustración y no se dan cuenta que esa frustración degenera en ira y la ira degenera en odio, y existe mucho odio en la gente, y ese odio degenera en crueldad. En una ocasión me dijeron, me estaba agobiando ahí con un pensamiento que no debería de tener hacia una persona, que no debería de tener ese pensamiento, jamás. Y se me presenta una maestra en astral y me dice, analiza un solo pensamiento negativo que tienes. ¿Por qué me dijo uno solo? Cuando tengo cientos, decenas, o sea, ¿por qué analiza uno solo? Pues porque explicando, comprendiendo y develando un solo pensamiento negativo, se develan y se explican todos los demás y se comprenden qué es lo que importa para eliminar ese ego. No nos damos cuenta, pero en el mundo de la voluntad, un simple pensamiento que se manifiesta en el plano de la mente puede sintetizarse en odio vil. ¿Sí? Por eso el maestro Samael decía que aquí usamos palabras como sonso, suato, menso, tonto, idiota, pero en el mundo de la mente es asesinato vil. En el mundo de la mente es asesinato vil, agresión vil, aunque aquí lo veamos como una palabrita que se nos sale. Y por eso es que en el mundo de la voluntad un simple pensamiento puede tener raíces de odio, porque se manifiesta por frustración, porque la frustración degenera ira y porque la ira se ha degenerado en odio. Entonces son impulsos volitivos, es el mundo de las causas naturales. Ahora, ese odio o esa ira contenida, ¿hacia quién o hacia qué está dirigido? Y aquí viene otra parte.
Todo existe como fuerza sutil de la naturaleza. Así es como se debe de comprender. Todo existe como fuerza sutil de la naturaleza. Y nuestra falta de autoobservación, nuestra falta de autoconocimiento nos ha moldeado más bien a que no le demos importancia a un mísero pensamiento. Cuando todo es fuerza sutil en la naturaleza. Cuando llega la muerte, lo único que nos vamos a llevar es lo que hayamos sido internamente. Decía el maestro Samael que la muerte es una resta de quebrados. ¿Pero por qué decía el maestro que la muerte es una resta de quebrados? Me platicaba a mi hermano que antes de fallecer mi abuela, pues les decía que él vio el libro de la vida de mi abuela y vio que le llegaba hasta cierta página y las demás estaban en blanco, en el tribunal del karma. Y que la última página escrita en el libro de la vida de mi abuela, 3 días antes de fallecer, lo último que vio eran rayas verticales y diagonales, como la de los quebrados. ¿Qué quieren decir? Hay que meditarlo. ¿Qué quieren decir? Hay que meditarlo. ¿Por qué creen que el maestro les decía al principio? Hablaba en síntesis y no develaba porque decía, se castra la enseñanza. Es algo que cada quien tiene que comprender, autodescubrir. Y así es como llegamos a la autognosis. Toda la vida estudiamos la gnosis, pero nunca llegamos a la autognosis. Eso hay que meditarlo, hay que reflexionarlo. ¿Qué son esas fracciones que se van al momento de la muerte? Entonces, todo existe como fuerza sutil de la naturaleza. Se emite el pensamiento, que es una fuerza o energía y tiene siempre un destino o un fin que está buscando, que ya lo vimos en aquella parte. Y todas las fuerzas y energías y cómo se manifiesta en el plano emocional, astral, en el mundo de la mente y en el mundo de la voluntad. Lógicamente, esa voluntad implícita de manifestarse, pues ya lo dijimos ahorita, encierra violencia. Porque dice el maestro que cualquier manejo de la voluntad implica violencia. Cualquier forzamiento de la voluntad implica violencia. Porque no se está respetando el libre albedrío. Y nosotros al emitir un pensamiento estamos buscando moldear nuestro exterior, nuestra vida, nuestras circunstancias de acuerdo a nuestra voluntad escondida como ego, como yo. Entonces, eso en el fondo, en el mundo de la voluntad, encierra pues violencia. Porque el pensamiento, decíamos, es frustración, es ira contenida y esto degenera en odio. Y aquí se demuestra de otra forma también que el pensamiento en el mundo de la voluntad encierra violencia. Y lo vemos como un simple pensamiento. Eso que me dijeron, analiza un solo pensamiento negativo. Y ciertamente encerraba violencia, encerraba odio en el fondo. Entonces esto genera fuerzas instintivas, brutales, impulsivas. El pensamiento en sí mismo genera fuerzas impulsivas, instintivas, brutales. Y nosotros no captamos esas fuerzas instintivas que fluyen en el ambiente causal de donde nos desenvolvemos, donde vivimos. Los perros, los animales, ellos sí captan esas fuerzas instintivas. Ellos pueden captar cuando un volcán va a eruptar, va a explotar. Ellos pueden captar cuando un tsunami viene, ¿sí? Ellos pueden captarlo porque captan fuerzas causales que en sí mismos son fuerzas instintivas, ¿sí? En una ocasión les decía que siempre que hemos ido a vacacionar a la Sierra Tarahumara, nos sorprende que los perros de la sierra no ladran.
perros de la sierra no ladran. Los únicos perros que ladran en los hoteles son los perros que llevan los turistas, los perritos. Y volvemos a la ciudad y todos los perros ladran. En la sierra hay una tranquilidad, o sea, una paz. Todos son aldeas, son cabañas, son pequeñas rancherías, ejidos. Y créanme, siempre que he ido no he escuchado un solo perro, nomás observan, miran, caminan, pero no ladran. ¿Y por qué en la ciudad sí ladran? El ser humano no se da cuenta, pero desde el momento en que uno se va al trabajo para lograr más ventas, para lograr mejorar los presupuestos, para lograr vender más que el otro, o tener más ingresos que otro, o sea, ahí estamos forzando nuestra voluntad y estamos generando una fuerza instintiva de violencia, y eso no lo captamos nosotros. Tan solo la competitividad que debe haber en el trabajo, en una empresa, en el mundo causal, genera una fuerza instintiva de violencia. Y pues que todos los pobres perros están ladrando porque ven un ser humano y no creen que ven nada más al ser humano. Ve toda esa fuerza instintiva brutal de violencia, porque ese señor va y va a lograr mejor venta que el otro, o va a vender más que el otro, o va a lograr ahorrar a la empresa más que las otras. O sea, todo es competitividad, todo es forzar la voluntad personal día con día y genera una fuerza instintiva y violenta desde el mundo causal. Entonces, lo que habíamos dicho ahorita, que un calificativo encierra violencia de la más vil, es asesinato en el mundo de la mente. Por esto, hablando ya de la cuestión extraterrestre, en una ocasión me preguntaban, ¿qué se necesita para ser contactado? Para que me contacten los seres del espacio. Número 1, buscar la no mente. Porque el pensamiento en sí mismo, la mente animal que nosotros tenemos, el intelecto, para ellos es enfermizo y es infeccioso. Si los perros, los animales captan esas fuerzas instintivas, causales, que están detrás de todo pensamiento, con más razón los seres del espacio. Ellos están puros, están limpios, se infectarían sus cuerpos internos con todas las larvas mentales, con todas las larvas emocionales, con todos los impulsos instintivos que traemos guardados, acumulados dentro de nosotros por no poder controlar nuestra mente. Por eso el primer paso para ser contactado, hay que tener una mente equilibrada, una mente pasiva, receptiva, porque nosotros lo vemos como mente, pero ellos, como ven desde el mundo causal, ellos ven brutalidad, ven violencia, ven odio contenido. Porque uno está frente a estos seres y antes que tú le emitas una pregunta, que la formes mental en tu cuerpo mental, antes que la formes, ellos ya te están contestando porque ven los impulsos volitivos, ven desde el mundo de la voluntad a las personas. Como decía un contactado, yo antes de que les pregunte, ya no están respondiendo, porque son seres causales. Ellos están tan trascendidos que tienen su centro de gravedad en el mundo de las causas naturales, que está más allá del emocional, que es el astral, más allá del mental. ¿Sí? Por eso el maestro Samael enfatiza, cuando queremos comprender un defecto, en este caso la mente, no hay que rechazar, ni condenar, ni aceptar, sino comprender. Y si nosotros, cada vez que meditemos, tomamos como regla esto que dije al principio, ya la mente no va a tener su misma fuerza, porque se le pone entre la espada y la pared. Ya sabemos todo ese rollo y ese manojo de cosas que encierra y que manifiesta un solo pensamiento. Y por eso es que tenemos mucho material para meditar. Y van a ver que si meditamos tomando como base esto que dije al principio en esta parte, ya la mente no va a tener la fuerza que tenía antes.
La mente puede rotular, clasificar, así como lo dice aquí. Pero eso no es todo. Se requiere de un poder superior a la mente, dice el maestro. Y esto es, pues, suplicar a la Madre Divina particular, la parte femenina de Dios dentro de nosotros, que elimine ese agregado psicológico, esa entidad psicológica pensante. ¿Qué hemos hecho nosotros? Rotular, clasificar, discernir, develar, pero lo hemos hecho con la mente. ¿Con qué lo hicimos esto? Utilizamos la propia mente para discernir, pero hay que trascender la mente. ¿Cómo? ¿Cómo? Qué rayos. Es lo que hicimos, pero recuerden, un maestro muy trascendido decía, cualquier movimiento de la mente pertenece al ego. Cualquier movimiento de la mente pertenece al ego. Por eso es que, decía el maestro, podemos rotular, clasificar, pero se requiere un poder superior a la mente, que es la Madre Divina. Nosotros por sí mismos no vamos a hacer nada. Les decía en una conferencia anterior que todo se da como un don, ¿sí? Todo se nos da. Lo que tenemos que hacer es convertirnos en recipientes para que se deposite ese don, porque por sí mismo no vamos a hacer nada. Hay que tener méritos, hay que hacer sacrificios, padecimientos conscientes. Cuando recién entramos a estos estudios, a veces quería aplacar un pensamiento y no podía. Lo que hacía, decía, no voy a comer. A la hora que me tocaba salir del trabajo para irme a comer a casa y luego regresar, me quedo aquí y no como. O sea, hay que pasar por ciertas mortificaciones, padecimientos conscientes para poder aplacar esa mente. A veces no sirve el rotular, clasificar y discernir y llegar a esa comprensión, no sirve. Después de comprender se necesita de un poder superior. Y dice el maestro, siempre tenemos que apelar y suplicar a la Madre Divina particular, que es Dios Madre dentro de nosotros. Entonces, tienen que haber padecimientos conscientes, sacrificios intencionales. Decía San Francisco de Asís cuando se retiraba a una cueva, le decía a su discípulo, a Fray Maceo, no recuerdo, le decía, tenemos que aprender de las piedras, observando una piedra. Y luego Fray Maceo le decía, pero padre Francisco, ¿qué tenemos que aprender de una piedra? Y le decía San Francisco de Asís, no pensar. Por eso les decía ahorita que cualquier movimiento de la mente pertenece al ego. La gnosis se vive en los hechos, se marchita en las abstracciones y es difícil de hallar aún en los pensamientos más elevados. Eso lo decía el maestro Samael. La gnosis, la sabiduría, el conocimiento, se vive en los hechos, se marchita en las abstracciones y es difícil de hallar aún en los pensamientos más elevados. Por eso les decía en aquella plática, en aquella conferencia de los infiernos, vivencias en los infiernos, que está ahí en YouTube también, vivencias gnósticas en los infiernos se llama. Les decía que en una de las ocasiones que descendimos, me impactó que en los círculos más profundos, más densos, me topé con entidades pensantes que representaban los pensamientos más elevados, los pensamientos a Dios, al amor, a la belleza, al espíritu. Los pensamientos más elevados estaban en los círculos más profundos. Y ahí fue donde entendí esa frase de que la gnosis se vive en los hechos, se marchita en las abstracciones y es difícil de hallar aún en los pensamientos más elevados. Y si tomamos como base eso, que cualquier movimiento de la mente pertenece al ego,
Señor, es mejor, ¿para qué pensamos? Al momento de la muerte, lo único que nos vamos a llevar es lo que hayamos pensado. Y no creo que querramos llevarnos todo ese lastre y esa porquería y esa basura cuando tenemos toda la existencia y toda la vida como entes pensantes. ¿Tienen alguna pregunta? Tenía una resolución. La doctrina del aquí y el ahora. Sí, tenemos que seguir la doctrina del aquí y ahora. Por eso también decía el maestro, la verdad es lo desconocido de instante, de momento en momento. Y eso es el estar en el aquí y ahora, ni un segundo después, ni un segundo antes. La verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento. Si nos estamos colocando un instante después o un instante antes, ya estamos con el condicionamiento del ego. Ya estamos en el mundo de la relatividad. Estamos funcionando en relación de un instante más adelante. Ahorita estamos funcionando en relación a que se nos va a pasar el camión porque ya es noche. O si dejé mal parqueado el carro y me lo va a levantar la grúa. O sea, estamos aquí, estamos con lo que hicimos hace rato. O estamos con lo que vamos a hacer si se nos va a ir el camión. Eso no es estar en el aquí y ahora. Y ahí es donde la conciencia duerme. Ese es el sueño de la conciencia. ¿Alguna pregunta? Habías dicho al principio de la mente que teníamos que aceptarla o algo así para... No rechazar, no condenar ni justificar, sino comprender. ¿Es lo mismo que aceptar? ¿Perdón? ¿Es lo mismo que aceptar? Pues justificar es aceptar, no es condenar ni aceptar, no rechazar ni justificar, sino comprender. Y si comprendemos que un pensamiento tiene todo este juego de fuerzas que se manifiesta como causa y efecto, y que se manifiesta no nada más en el mundo de la mente, sino en el mundo causal, en el mundo de las causas naturales.